He preparado como 10 casos, ¿vale? Y la idea es verlos y que vosotros planteéis todas las dudas que queráis. En medio podéis ir planteando vuestro caso, si queréis, en vez de ver los míos, ¿vale? Los míos son más o menos normales. O sea, hay desde normales hasta muy complicados. Tengo el reglamento a mano para poder ir viendo algunas reglas que según van surgiendo y demás, ¿vale? Entonces, pues aquí tenéis el primer caso. El primer caso, ¿a qué se está refiriendo? ¿Sabe alguien? A la regla 10. Aquí veis dos barcos, ¿vale? Dos barcos, los dos están navegando a la misma mura, están navegando amurados a babor y de repente uno traslucha sin alterar el rumbo. ¿De acuerdo? Entonces, vosotros, aquí voy a ir preguntando más que, o sea, vamos a ir interviniendo todos. Entonces, lo que me gustaría saber es, ¿quién opina que pueda haber, que amarillo tenga razón para protestar a azul? Yo. No. Dos sís y un no, de momento. El no, ¿quién ha sido? ¿Chema? ¿Pico? Sí. Ah, vale. Oye, contigo juego con desventaja. No, tranquilo. Estoy aquí al campeonato de Euskadi a la vez, tranquila, así que esté despistado. Vale, perfecto. Bueno, vamos a ver. Habéis dicho dos que sí y uno que no. ¿Qué dice la regla? A ver, ¿por qué regla consideramos que debemos de penalizar a azul? Porque te tiene que dar opción a mantenerte apartado. Vale. Pero te tiene que dar opción, ¿cuándo? Pues cuando vaya a hacer una maniobra que te implique, ¿no? Que te tiene que dejar espacio para evitarle. Vale. Ahora mi siguiente pregunta es, cuando en la posición 1, ¿quién tiene derecho de paso? 1, el azul. El azul, de acuerdo. En la posición 2, el azul. También. ¿se aplica alguna regla como, por ejemplo, la 15, adquirir derecho de paso? No. No. Se mantiene en los tres casos el derecho de paso, ¿no? Vale, se mantiene en los tres. Vale, ya hemos llegado a una conclusión. No hay una adquisición de derecho de paso. Por lo tanto, la regla 15 no se aplica. ¿Estamos de acuerdo? La regla 15 que decía, ¿os acordáis? La regla 15 dice, cuando un barco adquiere derecho de paso, dará inicialmente al otro barco espacio para mantenerse separado. O sea que, en este caso, azul no tiene que dar inicialmente al barco espacio para mantenerse separado porque no adquiere derecho de paso. Ya lo lleva teniendo desde hacía tiempo. ¿Vale? Entonces, como bien habéis dicho, puede ser que tenga que dar derecho a espacio al barco, pero tiene que estar basado en alguna regla. Entonces, ahora, si no es la 15, ¿qué otra regla se os ocurre, aparte de las de pasos de baliza, que aquí no hay ninguna baliza de por medio? ¿Qué otra regla se os ocurra que haya que dar a un barco espacio para mantenerse separado? Será la regla 16, ¿verdad? La regla 16 decía, cuando un barco con derecho de paso altera su rumbo, dará al otro barco espacio para mantenerse separado. Pero no es el caso, ¿no? Exacto. Entre la posición 2 y la posición 3, el barco azul no ha alterado su rumbo. Simplemente es un día con un poco vientito y que puedes trasluchar agarrando la botavara y pasando la mano sin más, o que vayáis pasados los dos de Amura y que se trasluche solo el barco. Entonces, ¿hay algo por lo cual se le pueda descalificar al azul? Pues por no evitar el contacto, ¿no? Bueno, y lo ha evitado amarillo. En el momento que hace la trasluchada, adquiere derecho de paso porque se queda amurado a estribor, pero tiene que darle espacio y tiempo al barco amarillo para que se separe. Muy bien. ¿Por qué regla tiene que darle espacio y tiempo? Ahí me coges. Claro. 16.2, ¿no? No, la 16.2 habla de cuando un barco altera rumbo.
Amigo. César, ¿podemos colegir de todo esto que cuando se tiene derecho de paso por una regla y se pasa a tener derecho de paso por otra regla, el que tiene el derecho de paso tiene todos los derechos, por decirlo así? Claro, en ningún momento ha habido un momento en el que hayas dejado de tener derecho de paso. El libro en ningún caso te habla de trasluchar, salvo en un caso, que esto fuera un match race, entonces sería diferente. ¿Vale? Hilando fino, el barco amarillo podría protestar porque el barco azul, en el momento que traslucha, es instantáneo que las dos botavaras se juntan, se tocan, y no le da Entonces, tiempo a mantenerse separado. Uy, acabas de darme una pista. Uy, lo de ese instantáneo. Qué curioso. En el momento que traslucha, el golpe entre las dos botavaras es inmediato. Vale, vamos a puntualizar en una cosa, ¿vale? No hay daños. No hay daños. Por lo que has dicho de la 14 evitar el contacto. Pero entonces ahora os voy a leer, como has dicho, lo de contacto inmediato, os voy a leer una definición. Es mantenerse separado. Un barco se mantiene separado de otro barco con derecho de paso si el barco con derecho de paso puede navegar a su rumbo sin necesidad de realizar acciones para eludirlo, que no es el caso, ¿vale? O cuando los barcos están comprometidos, si un barco con derecho de paso puede también alterar su rumbo en ambas direcciones sin que haya un contacto inmediato. Aquí no altera el rumbo, pero sin embargo ha habido un contacto inmediato en el momento que había una trasluchada, ¿vale? Y al no haber transición de derechos, lo que está pasando aquí es que amarillo no se está manteniendo separado de azul, porque el espacio que necesita azul para poder trasluchar es ese, el del espacio de la botavara. ¿De acuerdo? Correcto. ¿Qué regla es esta? Esa es simplemente que no se mantiene separado del otro barco. Es la definición de tenerse separado. ¿Vale? Y dale con vale. César, pero el otro tendrá que decir que va a trasluchar o algo, ¿o no? No, ¿por qué? ¿Dónde dice el No, porque reglamento? sabes que te va a tener que mantener separado. Traslucha sin más y te toca. Sí, claro, o sea, pues no, te tienes que mantener, o sea, si altera el rumbo, si azul alterara el rumbo al trasluchar, Claro. entonces la culpa es de amarillo. Pero si no altera el rumbo para nada, no hay ninguna regla que le Es limite imposible al que no revés. altere el rumbo un barco cuando traslucha. Técnicamente es imposible, algo lo va a alterar. yo te diré que a mí me ha pasado esto con Optimis en un largo muy cerrado que iban contra murados, ¿vale? Pero si es un largo muy cerrado, no van así en popa. Era casi popa, Claro. popa. ¿Y qué pasa? Que la botavara al chaval le trasluchó sin que él se diera cuenta. Y hubo contacto Sí. inmediato. Eso suele pasar porque como son ir con los barcos contrascorados, pues muchas veces se te cae la botavara directamente por el propio peso. Había poco viento y el chaval no alteró el rumbo ni 2 milímetros. Y hubo contacto. Pasó exactamente esto. ¿Entiendes lo que te digo, no? Sí, eso es, pero... O sea, es un caso atípico. Todos los casos que vais a ver son raros. O sea, son atípicos. Pero puede pasar, ¿vale? De hecho, todos salen de algo que ha pasado en alguna regata concreta. El último ya veréis. O sea, el último habla un poco de las exoneraciones. Ok. Pero creo que Chema ya lo conoce, ¿verdad, Chema? No sé, Sí, no sé cuál dice. pero sabes que es muy difícil, tiene que ser un caso muy raro que no cambie nada el rumbo en una trasluchada, pero en este caso, como dices tú, que le caiga la vela sola, Claro. su propio claro, peso, bueno, Claro. pero ya no es efectivamente. una trasluchada, es que se ha caído la vela. Bueno, pero has luchado. O sea, el efecto, o sea, ya está, lo llamas como quieras, pero al final el efecto legal es la vela ha pasado de lado a lado y eso se llama trasluchar. Vale, Entonces, no tiene el que pasar el 3 viento, vamos en un largo, no vamos en una popa. En una Pues popa. planteo esa duda. Si da igual de dónde venga el viento. O sea, la botavara ha pasado de lado, ha pasado por ella misma, entonces es que vas de popa cerrada. O de popa cerrada o que vas, lo que dices tú, con el barco muy escorado, con la vela a barlovento, pero puede pasar que no altere el rumbo. A mí me ha pasado, ¿eh? Me ha pasado arbitrando en Nápoles. En todo caso, el 3 tendría que demostrar, si le protesta al azul, tendría que demostrar que ha cambiado de rumbo, ¿no? Claro, efectivamente. Efectivamente. Todo esto son casos teóricos, os digo. Os explico lo que dice la regla, pero no puedo predecir lo que pasaría con un caso de estos en una
en una sala. Porque, claro, está claro que, ¿vale? Que es como... Y además, la regla de evitar contactos dice si ello es razonablemente posible. Si la botavara la has luchado sola, como os imagináis, es prácticamente imposible que lo evite ninguno de los dos, porque el contacto es instantáneo. Por lo tanto, es posible que ni se infrinja la regla 14 en un momento dado. ¿Vale? ¿Estáis de acuerdo, Chema? Sí, sí, en ese tema sí. No hay problema. Vamos a buscar. ¿Con qué no estás de acuerdo? Hay alguno que no, eso es. ¿En qué no estás de acuerdo, Chema? No, que estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho, César. Vale. Ah, vale. Vamos a ver el caso 2. ¿Aquí qué pasa? El barco es un obstáculo, ¿vale? ¿Lo veis? Entonces, ¿aquí qué tenemos? Si hay un obstáculo, el barco amarillo tiene que pedir espacio y le tienen que dar. El barco amarillo tiene que pedir espacio y le tienen que dar. ¿Y en qué nos basamos para decir que tiene que pedir espacio? A ver, voy a buscar el reglamento. Es Porque... la 19, ¿vale? Porque esto es un obstáculo, no es una baliza. Sí, claro. Pues Lo podría pasar por el otro lado, ¿no? ¿Bien? El amarillo lo podría pasar por el otro lado. Mi primera pregunta es, en la posición 1, cuando azul está en el obstáculo, ¿vale? ¿Cómo están amarillo y azul? No comprometidos. En la posición 1 no comprometidos. Y el barco con derecho de paso elige por dónde pasar el obstáculo. Vale, de acuerdo. Eso es en caso de que estuvieran comprometidos, ¿no? Sí. en el momento que el 3 se queda murado a estribor, Bueno, En la no, posición, vienen en la enamorados a posición estribor 2, los en la dos. posición 2 Vienen enamorados a estribor los dos. Y en el momento que el 3 traslucha, tiene que darle al otro espacio para mantenerse separado. Como hay un obstáculo, le tiene que dar espacio. ¿vale? Y El 3, en el momento que se pone amuraos a estribor, no, a babor, pero no le puede orzar porque el 3 va amurado a estribor. esto es un obstáculo continuo. ¿Mm? ¿Esto es un obstáculo continuo? No. No, ¿Por qué no? porque se puede montar por cualquiera de los lados. Bueno, pero está ahí fijo, ¿verdad? Chema, ¿tú qué opinas? Perdona, César, no estaba prestando atención justo ahora, pero el tema depende también de qué obstáculo estemos hablando. Si es un barco de llegada hay más cosas. No es un barco de llegada. Y es solo es un obstáculo. Entonces mi pregunta ¿es un obstáculo continuo ese barco? No. Para mí no, Para pero mí- además el que elige por dónde pasar, lo que es el 1, ha hecho la elección en la posición 1 por dónde pasar, ha cumplido en ese momento y a partir de ahora se convierte en un tema de la 15 más que de la 15 que no existe, que la da y es penalti azul para mí. No. Yo creo que en la posición 1, el barco con derecho a paso es el que tiene que elegir por dónde quiere pasar. Y en Es la el 2, azul. sí, porque no están comprometidos en la posición 1 y el azul es barco con derecho de paso. En la posición 2 sí que están comprometidos, entonces si azul ha decidido pasar por esa banda, tiene que darle espacio al barco interior, que sería el amarillo. Si tú decides que esto es un obstáculo continuo, es 3 en el momento en que se crea el overlap, tiene una posición interior y le tienen que dar derecho para pasar esa obstrucción. O sea, ¿quieres decir que en la posición 1 no está pasando el obstáculo? El 1 no, perdón, el amarillo no, el azul sí. El azul ha hecho su elección en ese momento. Vale, ha decidido pasar por. Yo creo que nos estamos equivocando. El barco azul, cuando empiezan a pasar por el obstáculo, es el barco de Barlovento. Se tiene que mantener separado del barco amarillo. En el momento que el barco azul traslucha, En la posición amurado, 1, No. se en pone la amurado posición a 1, en la posición 1 es barco libre a proa. el 1. En la posición 1 es barco libre a proa.
En la posición 2, Bueno, habría que ver qué barco llega, quién ha sido el barco que ha estado libre a popa. Pero en este caso el barco azul siempre está a barlovento del barco 2, que se mantiene todo el rato amurado a estribor. Señor, en la posición 1 el barco 1 está libre a proa, no está a barlovento, está libre a proa. El barco azul no sabemos de dónde viene, pero No hay- ya en el segundo dibujo, el barco 2 y el barco 1, está el barco 1 a barlovento. Mira, Tiene ten que en cuenta, mantener separado. espera, Juanma, Sí, pero para un poco. La posición, esos son dos barcos, ¿vale? En la posición 1, ves el azul y el amarillo, en la posición 1 están ahí. Esos mismos barcos avanzan y en la posición 2 están el 2 y el 2. Y en la posición 3 está el 3 y el 3. No son 6 barcos, son 3 barcos. No, ya sé que Entonces, en la posición 1, los barcos con el número 2 y el número 3 no existen. El barco 1 amarillo está por detrás del barco 1 azul. La regla 12 dice que un barco libre a popa se mantendrá separado de un barco libre a proa. El barco azul es barco con derecho de paso. ¿Entiendes a lo que me refiero? El 2 azul arriba y se comprometen los barcos. Lo primero es un obstáculo. Es un obstáculo. que cuando alguien se- tiene por ahí unos ruidos raros. Sí, ahí estamos hablando. oh, soy yo, perdón. A ver, un objeto que un barco no podría pasar sin alterar sustancialmente su rumbo si navegara directamente hacia él. Y a una distancia de unas 6 horas de casco también son obstáculos un objeto que puede pasarse con seguridad solo por un lado y una zona así designada por las instrucciones de regata. Sin embargo, un barco en regata no es un obstáculo para los otros barcos a no ser que estos tengan que mantenerse separados de él o, si se aplica la regla 23, evitarlo. Una embarcación en movimiento, incluido un barco en regata, no es nunca un obstáculo continuo. Entonces ahora tenemos que decidir primero si esto es un obstáculo continuo o no. Ese es un barco fondeado. Es mi primera pregunta. Para mí no es un obstáculo continuo, porque el amarillo tiene opción a pasar por el otro lado. Vale, pero a ver, aquí nos dice que una embarcación en movimiento, incluido un barco en regata, nunca es un obstáculo continuo, pero no dice que si no es un barco en regata, como es el caso, no sea, o sea, es un barco a la gira. ¿Por qué decís que es un obstáculo, no es un obstáculo continuo? ¿O sí es un obstáculo continuo? Es un obstáculo que está ahí siempre y está fijo. Entonces, ahora, Pero continuo se refiere a continuo en el tiempo, no continuo en el espacio. contiene en el tiempo y en el espacio, porque está siempre en el mismo sitio. No se mueve. Cuando un barco está fondeado, está en el mismo sitio. Por ejemplo, esta situación la podemos tener en el Abra cuando entran los mercantes. ¿Son obstáculos o no son obstáculos? Y están en movimiento. Pero esa es una embarcación en movimiento, que no es el caso. Este barco está fondeado. Este barco está parado, ¿no? Sí, está fondeado. Vale. Pues sí, es un obstáculo continuo, sí. Tú, a ver, ¿seguís opinando, Chema? Yo sigo diciendo que se cumple con la 19, pero que pierde los derechos al trasluchar a vapor. Punto. Pero, entonces, Quiero decir, para mí este es un tema de vapor estribor en el que, y punto. El inicialmente azul pierde sus derechos, la 15 no se aplica y le penalizas por la 10. vale, entonces no consideramos... Para mí el tema de la 19 se ha resuelto ya en el momento en que decide pasar, digamos, por barlo de la obstrucción y le deja al amarillo suficiente sitio para pasar por el mismo lado. Cumple en ese momento. Y si quieres verlo como un obstáculo continuo, tiene que seguir cumpliendo y no lo hace. Bueno, pues le penalizas también por la 19. Ahora mi pregunta Sí. es, en la posición 2, ¿vale? Sí. Es cuando amarillo adquiere con derecho de paso, ¿vale? ¿Hay espacio para amarillo para pasar por ahí? Justo. ¿O no hay espacio? Es mi pregunta. Porque si hay espacio, entonces la 19.2c no va a Sí. Mirando la línea de puntos y la botavara del barco amarillo,
al iniciar el obstáculo sí hay espacio. Luego el que cierra el espacio es el barco azul. Listo. Y encima va amurado a babor. Lo cierra, sí, pero daros cuenta que la 19.2c, ¿qué es lo que dice? Mientras dos barcos están pasando un obstáculo continuo, si el barco que estaba libre a popa y obligado a mantenerse separado queda comprometido entre el otro barco y el obstáculo, pero el momento en el que comienza el compromiso no hay espacio para que pase entre ellos, pues estoy preguntando si hay espacio, entonces no tiene derecho a espacio bajo la regla 19.2b. Y mientras los barcos permanezcan comprometidos, este deberá mantenerse separado y las reglas 10, estribor babor, y 11 no se aplican. Por eso es mi pregunta. Para mí el sitio es demasiado justo, en la posición 2. Entonces tengo mis dudas de si aplicaría la 17.2c, la 19.2c o no. Porque ahí no se aplica la 10, babor estribor. ¿Qué opináis? Yo creo que el barco azul, en el momento que se pone amurado a babor, es otra regla nueva y no tiene derecho de paso. Vale, pero en ese momento el otro barco establece el compromiso y antes estaba la 19.2b, ¿vale? La 19.2b se estaba aplicando, ¿vale? La 19.2c. Mientras los barcos están pasando un obstáculo continuo, si el barco que está libre a popa, amarillo, y obligado a mantenerse separado, que queda comprometido entre el otro barco y el obstáculo, pero en el momento que comienza el compromiso no hay espacio para que pase entre ellos, entonces no tiene derecho a espacio bajo la regla 19.2b, ¿vale? Y mientras los barcos permanezcan comprometidos, esto deberá mantenerse separado y las reglas 10, sobre estribor, y 11, barlovento sotavento, no se aplican. Por eso... Pues si no hay espacio, no, entonces no tiene derecho a meterse ahí. El amarillo. El amarillo. Es la cuestión es valorar si en la posición 2 hay espacio para amarillo para entrar ahí o no. Esa es toda. Además, porque lo podía haber pasado por el otro lado, si quisiera. O sea, que no está obligado a pasarlo por ese lado, ¿no? Está claro que lo podía haber pasado por el otro lado. Por eso, Chema, no sé si discrepar contigo o no. Discrepa con Chema. Sí, tranquilamente. Yo tengo aquí delante el caso exacto que yo habría visto y en ningún momento se hace una consideración sobre la 19. Por eso te digo que no lo comparto de momento. No compartes mi opinión. No comparto que es un tema de la 19. O sea, compartes que el barco amarillo hay que dejarle espacio. En principio sí, pero una vez que estamos en la posición 2, para mí es un tema de la 10, no de la 10 y de la 15, que no se aplica a la 15, es un tema de la 10. O sea, se aplica la 10 y la 15 y entonces en este caso no se aplica la 19. Para mí no, en ese momento, ¿de acuerdo? Ajá. Pero bueno. Fíjate que complicado es si los mismos jurados no se ponen de acuerdo. Bueno, esta es la pelea todos los días. Bueno, ya que sí, lo digo un poco en broma, ¿no? Pero... Vale. Pues entonces, en caso de que no se aplique una 19, está claro que hay una 15 y está claro que ahí es penalizar azul. Claro. Eso es, no hay una 15, no hay una 15 y se penaliza azul, porque azul, que es en principio pierde los derechos por sus propias acciones. Exacto. Y entonces el otro no tiene que darle espacio para que se mantenga separado y infringe la regla 15. Aún a pesar de todo, el amarillo no puede arribar en cualquiera de los casos. No tiene por qué arribar, ¿vale? Pero no tiene sitio porque hay un obstáculo. Entonces ya... Podrías argumentar que en ese momento, y depende de los barcos también, que en ese momento el amarillo también puede trasluchar y poner la vela al otro lado. Sí, pero entonces... Por eso te digo que... Vale. Y puede trasluchar, como dice Chema, y luego ya, si necesita espacio, puede pedirlo a posteriori para pasar. Sí. Chema, puede trasluchar, pero a lo mejor no le interesa trasluchar. Claro. No estoy diciendo que tenga que hacerlo, estoy diciendo que podría.
quiero decir, en el tema de si tiene sitio para pasar en el hueco que tiene entre azul y el barco en la posición 3, hay suficiente sitio como para que, otra vez, depende de los barcos. Pero el Por hueco, supuesto. el hueco para poder pasar se establece en la posición 2, ¿no? Ni siquiera en la 1. Claro, en la 2. Sí, sí. Es decir, en la posición 2, hombre, sí parece que hay hueco, ¿no? Uy, yo lo dudo. Fíjate en la posición 3 cómo está el barco y cómo está el otro de cerca. Pero es Sí, que sí, la sí, posición 3 lo que ha hecho es cerrarse el azul hacia el obstáculo. Claro, en la posición 3 sí, pero en la posición 2 iba libre. En la posición 2 En estaba la posición 2 hay compromiso. Vale, pero en la posición 1 está libre a proa, ¿vale? Y en la Sí. posición 2 adquiere el compromiso, ¿vale? Porque él Porque él hace querer acción. estar cerca del obstáculo para ir hacia el lado de allí. Sí. Entonces, ¿qué? Es decir, La lógica dice que el azul le quita el espacio al otro y cierra cuando traslucha en ese momento, ¿no? Sí. Si no Pero el Puede amarillo no se tenía aguantar que un haber poquito metido, más ¿no? la trasluchada para dejarle espacio para pasar. Sí. Yo así lo veo. Es Imaginaros el un poco amarillo no se tenía que haber lo metido. normal y lo lógico. Luego podemos buscar lo excepcional, ¿no? Pero Yo Sí. le penalizaría al amarillo por meterse donde no debe. Yo también. O sea, claro. O sea, el tío no viene comprometido y se mete, ¿no? Pues no es así. O sea, si consideramos que está pasando un obstáculo, está claro que el amarillo lo ha cagado. Y si consideramos solo la 15 y la 10, está claro que el azul la ha cagado. la 10 no aplica. La 15 no sé si aplicaría o no, pero la 10 no aplica. Sí. El 3 se mete donde no debe. Si El no amarillo, aplicamos vamos. la 19, El amarillo, perdón. si no aplicamos la 19, entonces Aplicando sí la 19. Ya. Lo que pasa es que aquí mi conocimiento difiere con el de Chema porque no sé por qué no quiere aplicar la 19 ahí, porque eso es un obstáculo continuo. Porque vive muy al norte. Ya. bueno, yo veo un poco que más... Será por eso. Lo lógico al final es que el azul traslucha para quitarle el espacio al otro cuando ya está metido y cuando traslucha o cuando se mueve es cuando crea el compromiso. No sabemos cuál es la razón, pero no hay ninguna razón que eso lo impida en caso de que el otro barco no esté. Ya. Y ahora, si consideramos que eso es un obstáculo, no tienen razón para no hacerlo. Si quiere ir, digamos, hacia babor. A ver, vamos a ver. El azul traslucha porque le da la gana y el otro se tiene que mantener apartado. Porque no se lo puede comer. Pero, o sea, ¿por qué no se aplica la 19, Chema? ¿Por qué dices que no se aplica la 19? Espera, dame un momento. Manga salvada. Para mí no es una obstrucción continua. Entiendo tu razonamiento, lo entiendo, pero de la manera en que yo aplico, sobre todo arbitrando, es que esta situación no es de una obstrucción continua. Entonces, estoy mirando ahora mismo, tengo delante de mí la Team Race Call B6, que es exactamente ese diagrama, ¿vale? Y en ningún momento aparece que en esa posición se esté perdiendo. Tengo dificultad viéndolo como una obstrucción continua. Pero bueno, quiero decir que estoy abierto a corrección. Yo la 19, Ya. Entonces, vale, entonces lo del obstáculo, ¿para qué vale? sobre todo en la primera parte estoy de acuerdo. Están aproximándose a una obstrucción, ¿de acuerdo? En la posición 1. Con el azul libre a proa y elige por dónde pasar. Y elige pasar por barlovento de la obstrucción en principio, ¿de acuerdo? Y le da suficiente sitio, aunque no tiene por qué, porque la 19 no se aplica, no están comprometidos todavía, se comprometen en la posición 2 y en ese momento le sigue dando espacio. Pero ahora mi pregunta es, ¿hay espacio para que quepa amarillo? Yo creo que sí. Desde la posición 2, para mí... En la 2 yo entiendo que sí también. En la posición 2 del barco, el 3 cabe muy por los pelos ahí. Sí, pero la opción, pero es el 2 en la posición, perdón, es el azul en la posición 2 el que puede corregir para seguir dando espacio. Pero si ese fuese el razonamiento. Pero si estaba pasando un obstáculo, la 11 y la 12 pero no se no, aplican. Perdón, no estaba pasándolo hasta que se comprometen los dos barcos y solo se comprometen en la posición 2.
Mientras dos A partir de ahí, la 19 se aplica. Y hay un barco que está por dentro de la obstrucción, que es el amarillo, y uno que está por fuera. Pero ¿por qué valoras que no es un obstáculo continuo? ¿Qué es lo que No se sé. define como obstáculo continuo? Es simplemente yo que lo no que- estoy acostumbrado a valorar un barco que está amarrado así como una obstrucción, pero ya te digo que lo estoy mirando y mirando un poquito. Yo lo que valoro es que cuando el 2 inicia su maniobra, le va a dejar al otro sin espacio y el otro se ha metido ahí sin saberlo. O sea, que tiene poca escapatoria. Por eso creo que el azul es el que tiene que dejar espacio. El azul solo tiene derecho a trasluchar si está pasando el obstáculo, es un obstáculo continuo, y entonces el amarillo no tiene derecho a meterse ahí. Y no se aplicará ni la 10 ni la 11. ¿Vale? Ni el barlovento sotavento, ni el estribor babor. Si está pasando un obstáculo. Si no está pasando un obstáculo, entonces no se aplica la 19 y el azul infringe la regla 10, claramente. Son las dos soluciones. Y a partir de ahí, Yo entiendo que los dos barcos en la posición 1 no están comprometidos y los dos han tomado la decisión de pasar el obstáculo con ese rumbo. En la posición 2, los dos barcos establecen un compromiso porque el barco 2 orza hacia estribor. Así, a babor. Orza a babor y cierra el espacio estableciendo un compromiso. En ese momento ya habían tomado la decisión de pasar el obstáculo, los dos barcos. Y el barco 2 establece el compromiso porque altera el rumbo. Y en la posición 3, el barco que está amurado a babor, yo entiendo que por su propia maniobra ha perdido los derechos de orzarle al otro barco cerrándole el espacio. solamente en un caso. ¿Eh? Solamente Sí, en un caso. el barco 2, el barco azul, altera el rumbo cuando ya los dos están pasando el obstáculo. Sigue alterando, no altera. ¿Cómo que no? El barco El 1 dos, no sigue una azul, trayectoria rectilínea. altera el rumbo y Los dos. establece un compromiso. Pero bueno, El barco azul El 3 no sigue, sigue una ruta rectilínea, está cerrando cambia unos grados de rumbo. claro, Y en ese momento las popas, la popa del azul y la proa del amarillo establecen un compromiso, pero ya estaban pasando el obstáculo. Sí, en el punto 2, Juanma, el 2, el amarillo, no tiene ya opción a pasar por el otro lado, que es cuando se establece el compromiso. Eso es. En Ya el punto habían tomado la 1, decisión de pasar por ahí. En el punto 1, el amarillo puede pasar por el lado contrario del obstáculo, pero en el punto 2, cuando ya empieza con la trasluchada, el azul, el 2 ya... Pero, a ver, el barco 2 no solamente hace una trasluchada, sino que además altera el rumbo cuando están ya a mitad de pasar el obstáculo. yo solamente tengo una duda, que es la que nunca he conseguido saber. ¿Qué es un obstáculo continuo? Joder, pues un espigón es un obstáculo continuo. No sé. Yo tampoco tengo muy claro qué es un barco que esté fondeado, pero que sea de 200 metros, por ejemplo, de eslora o de Por 100 eso metros. yo, No por un eso yo barco que sea preguntaba- el equivalente a 2 esloras y media del regatista, ¿no? ¿Y cuándo por pones eso yo ¿Dónde preguntaba a César que si es continuo en el espacio o continuo en el tiempo, porque si continuo significa que está ahí y no se mueve, es una cosa, y si es continuo significa que es largo, es otra cosa diferente. Si continuo se refiere a largo, eso no es un obstáculo continuo, sería un espigón, un obstáculo continuo. El reglamento no lo define. Claro. Entonces aquí es donde ya surge la gran duda. ¿Tú, Chema, a qué consideras que es un obstáculo continuo? Va por las líneas de algo que es sustancial. Estás hablando siempre de un objeto físico que es lo suficientemente largo. ¿Vale? ¿Y qué consideramos largo? Estos son por lo menos 3 esloras del barco. Sí. No, entiendo lo que quieres decir. Simplemente estoy buscando a ver si tengo alguna referencia de continuos, porque la verdad es que no domino esa parte.
Vale, y entonces, aquí solo os puedo decir una cosa. Si es un obstáculo continuo, entonces se aplica la 19.2c, por lo tanto sería amarillo penalizado, y si no se aplica la 19.2c y solo se aplica la 10, ¿vale? Entonces, en este caso, y ahí ya solamente el día En que eso estamos de acuerdo. y a partir de ahí, el día que nos enteremos lo que es un obstáculo continuo, podremos definir. Si tú en lugar de ese barco dibujas un espigón, sí, ¿vale? Pues es entonces claro que es un obstáculo continuo, pero entonces no estaríamos discutiendo. Claro. Si ponemos el cajón en vez del barco. Lo único que está claro es que una embarcación en movimiento no es un obstáculo continuo. Eso es lo único que define. Está claro. Está fija, pues entonces será un obstáculo continuo, ¿no? Suponiendo que el obstáculo es continuo, porque se supone así de entrada, se aplica la regla 19b2c, creo que es, y el barco amarillo no se puede meter donde se ha metido. Exacto, es lo que estoy diciendo yo. O sea, que si es un obstáculo El continuo... tío se mete por donde no debe, se compromete cuando no debe, se queda para sin mí, espacio. para mí no es un obstáculo continuo, para mí es un obstáculo sin más. Es decir, Si es un obstáculo sin más, el amarillo se tiene que ir por el otro lado porque no hay sitio para entrar. No, sí hay vas sitio, a hacer un interior de una baliza. Álvaro, Dime. en la posición 2 hay sitio suficiente para que entre el amarillo. El otro está maniobrando, ¿eh? No, el sitio suficiente no lo tengo muy claro. El otro está haciendo lo que le da la gana, claro. Maniobra a su propio riesgo. Esa maniobra lo que hace es comprometerse con el 2, es decir, que la maniobra no es gratuita. La maniobra supone que él se compromete con el 2 por una acción suya, por una acción del azul. Vale, no por entonces, una acción del dejar de suponer que hay un obstáculo. Porque Sí. si hay un obstáculo, el azul tiene preferencia, no le tiene que dar espacio al otro, porque el otro no debe de meterse. Ahora, si no hay obstáculo, pues claro, se abre a favor y pierde sus derechos. Vale. En el momento en que hace la maniobra el azul, el 2 ya no tiene opción a irse por el otro lado. Si hubiese hecho la maniobra en el punto 1... El 2 tiene la opción de optar y pasarle por la popa. ¿Eh? El 2, en la posición 2, el amarillo tiene la opción de optar y pasarle por la popa. Con perdón, en la posición 2, la regla 10 se aplica, la 15 no se aplica y el otro barco ya ha trasluchado y está está murado a babor. A no ser que se aplique la 19.2c, porque ya te dice la de 9. Sí, pero volvemos a este tema. Estoy completamente de acuerdo. Y si pones además una zona, mira, por ejemplo, si pones que esto es una línea de llegada y pones la zona, entonces estás con la 18.2c2 que te dice que el 3 tiene que poder, que el azul tiene que poder seguir su proper course, ¿de acuerdo? Entonces estás otra vez en lo mismo. Si decides que esto es una obstrucción, claro, una continuing obstruction, perfecto, un obstáculo continuo, perfecto, penalizas al amarillo. Si no decides que es una obstrucción continua, entonces tienes que penalizar al azul en la 10. En resumen, que hay dos opciones, con obstáculo continuo o con obstáculo no continuo, ¿no? Básicamente. Depende de la interpretación del jurado del momento, ¿no? Sí, no, porque no puedo ponerte la foto, pero tengo aquí delante. Mira, si tienes no sé si lo tienes delante, el Team Race Callbook, la B6, es exactamente esa. A ver. Yo creo que el dilema es si es un obstáculo continuo o no. Sí. Depende cómo se interprete por parte de lo que está claro es que la autoridad competente. El barco amarillo va detrás del otro, ¿no? Y cuando el otro hace su maniobra es cuando entra el compromiso. El otro ya tiene pocas posibilidades de escaparse, ¿no? Y él cree que va a pasar detrás. O sea, creo que entra el compromiso y cambian los derechos de paso. Por eso. En la posición 1 el derecho de paso era del azul, en cambio en la posición 2 el derecho de paso... Si es un obstáculo continuo, no cambia el derecho. El azul hace lo que le da la gana, el que se tiene que mantener apartado. Pero Álvaro, pero tú interpretas que es un obstáculo continuo. Yo interpreto que no es continuo. Cuando ha empezado la charla era un obstáculo continuo. Luego hemos ido desvariando. No.
Para mí un obstáculo continuo es el que solo se puede montar por un lado. Pues entonces el amarillo se podía abrir por el otro. Sí, pero no quería. Ah, bueno, vale. Veo el caso, Chema. Aquí, o sea, la única diferencia es que el obstáculo es más pequeño y la duda vuelve a ser la misma. Sí. Claro. Eso es. Estamos siempre en el mismo punto. Es un bucle, estás en un bucle en estos momentos. Estamos, quiero decir. ¿Qué es lo que pasa? ¿Que no hay una definición de obstáculo continuo? No. Vale. Entonces, vale, pues haber empezado por ahí, César. Y lo he dicho casi desde el principio. Lo he dicho. La primera pregunta que he hecho es: ¿consideráis que es un obstáculo continuo o no? Porque Claro, es que aquí todos consideramos un obstáculo continuo un muelle, básicamente. Bueno, porque no tienes salida por el otro lado, vamos. No, o un petrolero. Antes, hace años, había un petrolero fondeado en medio del Abra que tendría, pues no sé, 150 metros. Claro. Yo creo, en ese caso, sí se puede considerar un obstáculo continuo, pero un barco que tiene 2 veces y media o 3 veces la eslora del barco que está regateando y que se puede montar por los dos lados, pues no, a mí no me parece que es obstáculo continuo, vamos. Pero bueno, cada uno es muy libre de opinar lo que quiera, ¿no? La cuestión es, como bien decíais, si el obstáculo es en el espacio, en el tiempo o todo junto. Si algo no se mueve del sitio, está ahí continuamente. ¿Vale? Está ahí continuamente. Cumple con la definición de obstáculo, porque a una eslora de distancia, si no alteras el punto, te lo tragas. O sea, te lo tragas. Si no alteras sustancialmente, lo que pasa es que, claro. Bueno, venga, vamos a ir con uno de pasos. Vamos a otro. Pasos de baliza. Venga. Joder, esto es más Cristo todavía. Oh, madre. 18-4 sí o no. Sí, eso es lo que tendrás que pensar tú y decidir. En principio hemos dicho que el domingo. Bueno, y mañana. ¿Qué crees? Aquí el caso es, esta es la baliza de Sotavento. Sí. Vale. Y no es una gate ni nada, ¿no? No es una gate. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Yo estoy... Bueno, a ver, justo pues el baño lo va a explicar. Según el dibujo, el que está penalizado es el 5, ¿no? Yo penalizo a los dos. Que protesta. Es donde se produce el contacto. Dice que Hay contacto en 5. Sí. Y a los dos. ¿Hay contacto en el 5? Yo creo que sí. Bien, pues si no hubiese contacto, entonces yo creo que el derecho lo tenía el 5. Habiendo contacto, lo que decía alguien por ahí, los dos. El 5 tiene que trasluchar, ¿eh? Con la 18-4. Y se ha pasado. Sí, pero pero que tenga la 18-4 no quita que el otro se tenga que mantener separado por la 10. No, también. Pero que incumplen los dos. Entran comprometidos. Entran comprometidos de amarillos, barco interior y barco con derecho de paso. César, tienes el micro apagado. Azul se tiene que mantener separado en todos los momentos, porque cuando traslucha también es barco de barlovento. Pero el amarillo tenía que haber trasluchado ya en la posición 5. ¿Y por qué tenía que haber trasluchado? La 18-4, ¿no? ¿Y qué dice la 18-4? Edu, tienes el micrófono apagado. Sí, es que había ruido por aquí. Es una baliza de sotavento normal, está la 18-4. Vamos a ver. En la posición 1 los barcos están comprometidos, entran en la zona comprometidos. Y además, el barco amarillo es un barco con derecho de paso, ¿de acuerdo? Azul se tiene que mantener separado.
En la posición 2, 3 y 4 lo hace. Bien. Y en la posición 5, azul es barco amurado a babor, amarillo es barco amurado a estribor. Hay contacto. ¿Azul se mantiene separado de amarillo? No. No. Vale. Por lo tanto, ¿qué regla infringe? La 10. Efectivamente, infringe la 10. ¿Vale? Pero hay una cosa también dentro de la lógica. ¿Por Sí. qué llega el amarillo a la posición 5 si tiene que pasar la boya, no? Vamos a analizar todo el caso. Vamos a analizar todo el caso. O sea, está yendo a buscar al otro. Si Sí, no vale, es una pero- regata normal, está yendo a buscar a otro barco. Vale, pero vamos a ver. O sea, el caso es que hemos llegado a la conclusión de que el barco azul infringe la regla 10. ¿Vale? Vemos también que entre la posición 4 y la posición 5, amarillo altera ligeramente el rumbo. Se aplica la regla 16. Mi pregunta es, ¿le ha dado espacio amarillo a azul para que se pueda mantener separado, aún alterando el rumbo? César, yo esa alteración de Sí. rumbo del 4 al 5 no la veo. Sí, es ligera. Es 3 grados. Sí, pero si te fijas en los barcos se ve que ha alterado el rumbo. Vale. Joder. Como ha dicho Chema, yo estoy de acuerdo, sí que le ha dado espacio a azul para que se pueda mantener separado, porque lo que hace es arribar. Sí. Y arribando le das más espacio al otro para que se mantenga separado. Si orzara, podría cerrarle el hueco, pero arribando le da más espacio. Y ahora ya sabemos que a amarillo no le podemos descalificar por la regla 16. No ha habido daño que hemos quedado. Por la regla 14 tampoco le podemos descalificar. Pero decía Verónica que se aplica la regla 18.4. Y le he preguntado que a ver qué decía, pero no me lo ha sabido decir. La regla 18.4 dice: cuando un barco con derecho de paso, con compromiso interior, tenga que transitar en una baliza para navegar a su rumbo debido, está claro que para navegar al rumbo debido amarillo tiene que trasluchar, ¿verdad? Sí. Bien. Sí. Hasta que trasluche, que no ha pasado del 4 al 5, no se alejará de la baliza más que lo necesario para navegar a ese rumbo, a su rumbo debido. ¿Vosotros creéis que amarillo ha navegado a su rumbo debido? No, podía haber trasluchado antes. Efectivamente, Yo creo que tras luchar antes, por eso. efectivamente. Por lo tanto, azul infringe la regla 10 y amarillo infringe la regla 18.4. Los dos al cesto. Efectivamente. Punto para Chema. Exacto, para Chema y para alguno más que había dicho. ¿Vale? Ahora vamos a poner este mismo caso, pero con variante. Creo que la variante es esta. Vale, ¿y ahora qué? Ahora no has cambiado nada. ¿Seguro? Sí, algo ha cambiado. Ahora hay dos balizas ahí, eso es una puerta. No. No veo la segunda Bueno, baliza. por lo menos yo solo veo La una. misma. ¿No veis aquí donde estoy moviendo el ratón una baliza? No. No, creo que No se ve no el estás ratón. compartiendo la misma. O sea, no estarás solo compartiendo la anterior, César. Espera un momento. ¿Ahora qué veis? Nada, Ahora igual. Mismo de antes. ¿Estáis viendo lo mismo de antes? Sí. Vale. Sí. Entonces, es que Sí, no me quita. ya me puedo concentrar. Voy a dejar de compartir, voy a volver a compartir. Compartir pantalla. 3,1. Compartir. Lo vengo aquí. Ahora veis. Ahora veis Los archivos, donde tienes todos los... archivos. Vale, pues ahora vamos bien. Entonces ahora os voy a abrir, creo que era este. Creo que era este. Voy a poner eso. Ahora, ¿qué veis? Ahora sí. Ahora sí. Sí, sí. Una puerta, sí. Vale, ahora sí veis una puerta, ¿no? Sí, por lo que sea, he cerrado el otro archivo, he abierto este y me ha dejado el otro, el anterior. Mira, Verónica, sacando fotos ahí. Te voy a cobrar por aquí los derechos, ¿eh? Sí, sí. Vale, se los tendrás que pagar a Fran. Verónica, hazte una captura de pantalla que no te entera. Ya.
Aquí, No, no puedo, en este ordenador no puedo hacerlo. aquí tenéis el mismo caso que antes, pero con una diferencia, que hay una puerta. Ahora que Pues la 18-4 no aplica en la puerta, entonces el penalizado es el 5, es el 5, pero ¿cuál de ellos? ¿El amarillo o el azul? el azul. Ah, vale, porque hay dos. El azul, ahora vamos al Sí, azul. pero porque ahora no aplica la 18-4, entonces el amarillo puede llevárselo a pasear. Exactamente, estamos de acuerdo, ¿vale? Estamos de acuerdo. Entonces, Pero yo vale, ahora hago una pregunta. pregunta. Si resulta que el 5 amarillo en la posición teórica 6 traslucha y monta la boya de la derecha, Vale. En la posición 5, ¿qué pasa? en la posición 5, después de tener el incidente con el azul, traslucha y se va a la boya de la derecha, ¿qué Vale. pasa? Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué le podría limitar? ¿Qué le podría limitar si hiciera lo que tú dices? O sea, de momento está Pues claro. el caso de antes. No, pero aquí tenemos una puerta y entonces al haber una puerta, la regla 18.4 te dice que la regla 18.4 no se aplica en las balizas que conforman una puerta. Por lo tanto, no se aplica la 18.4. ¿De acuerdo? Al no aplicarse la 18.4, ahora mismo solo están aplicando las reglas de derecho de paso. Porque el barco amarillo es el barco interior y además es barco con derecho de paso. Por lo tanto, puedo hacer lo que quiera. Porque si, imagínate que en vez de hacer lo que dices tú, decide ir a la baliza de La izquierda. de estribor, sí, efectivamente. Pues entonces, o sea, el azul no le puede jugar. Las balizas no tienen ni estribor ni babor, porque son redondas. Es la baliza que tienen que dejar por la banda de estribor, ¿vale? Es la baliza que los dos barcos tienen que dejar por la banda de estribor. Vale. Por eso digo la de estribor. Entonces, aquí, como no hay ninguna limitación para el barco, que era la limitación que tenía antes la regla 18.4, ¿vale? No hay ninguna obligación a navegar el rumbo debido, entonces ahora amarillo puede hacer lo que quiera con el azul. Y lo que hace el azul es totalmente ilegal, ¿de acuerdo? Es bastante sencillo después de haber visto el otro caso. Vale. A ver si hay suerte y ahora me cambia de caso. ¿Veis ahora la pizarra otra vez? Sí. Vale, entonces vamos bien. El caso... Está todo dominado. El caso... Creo que es este. Ah, no. Sí, son 3. Pero ahí no me tienen que ver a mí, ¿sabes? El teléfono que está vibrando. Bueno, aquí tenéis un tercer caso. Este tiene trampa. Fijaros que es una puerta. ¿Ahora qué opináis? Dios mío, qué silencio. Se os ha apagado a todos el micrófono. Estamos mirándolo. Danos un minuto. Vale, vale. Pues que el amarillo no tiene interior en la baliza. El amarillo no tiene interior en la baliza. ¿Por qué no tiene interior? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No están en la posición 1. Ninguno de los dos barcos está por detrás de la línea perpendicular de crujía de ninguno de los otros. Ah, sí, Vale. cierto. Ven, Paul, ven. Paul. Es barco interior. Toma. En la posición 2, ¿qué pasa? No, en la 2 no, pero si en la 3 rompe el compromiso, la 17 se activa en la 4. Ahí ya vamos. Vale. En la posición Casi me 3, pillas. el barco azul, ya, a ti ya sé que no te voy a pillar, lo tengo claro. No, ¿cómo que no me vas a pillar? Me pillo yo solo más veces que... Bueno. En la posición 3, el barco azul queda libre a proa del barco amarillo. No sé si os dais cuenta. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa ahora? Al quedar libre a proa,
el barco azul es un barco con derecho de paso automáticamente. Van a la misma mura, ¿vale? Y amarillo está libre a popa. Amarillo No. tiene que mantenerse El separado. amarillo sigue siendo No. interior. No, En la posición 3. En la posición 3. porque entran en la zona claramente los dos comprometidos y se mantiene en la situación hasta que monta la... Hasta la lista. vale. Vamos a ver, Amarillo yo sigue estoy siendo de acuerdo. interior aunque se rompa el A la- compromiso. Vamos a ver. Al entrar comprometidos en la zona, el amarillo siempre va a ser barco interior. ¿De acuerdo? Eso, Siempre. eso, de Sí. acuerdo. Todo el rato, hasta que pasen la baliza. Ahí van a ser los dos barco interior. ¿De acuerdo? Ujú. Cuando llegan a la posición 3, en la posición 2, el barco amarillo, aparte de ser barco con derecho a espacio interior, es un barco con derecho de paso. Por la regla 10, estribor-babor. ¿Vale? Sí. Cuando están en la posición 3, que el barco azul ha trasluchado, ahora el barco amarillo es un barco interior con derecho a espacio interior, solo con derecho a espacio interior, y el barco azul, que es libre a proa, ¿vale? Que el otro está por detrás de su línea perpendicular de la línea de crujía, tiene que mantenerse separado, aunque tenga derecho a espacio. ¿De acuerdo? Sí, sí. En la posición 4, ¿qué pasa? Que se vuelven a comprometer. Efectivamente. ¿Y ahora qué pasa? El 4 Amarillo vuelve a ser adquiere derecho de paso de derecho nuevo. de paso. ¿Vale? Adquiere derecho de paso de nuevo. De nuevo. Al adquirir derecho de paso, tiene obligaciones, ¿vale? La primera obligación es, bajo la regla 15, dar al barco azul espacio para mantenerse separados. ¿De acuerdo? ¿Lo hace? Sí, Sí. es azul el que orza, ¿no? El que Vale. traslucha y orza. El que arriba, ¿vale? Eso es, vale, el que traslucha, vale, en la posición 4. Digo. En la posición 5, ¿vale? También hay una ligera alteración de rumbo de amarillo, por lo tanto, también se aplicaría la regla 16. Pero no infringe la regla 16, ni la 15 ni la 16, porque le da a azul espacio para que se pueda mantener separado al haber adquirido derecho de paso y a la vez, al alterar ligeramente el rumbo hacia sotavento, le da espacio de sobra a azul para que se mantenga separado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hasta aquí, ¿qué pasa con azul? Culpable. Culpable, efectivamente, por la regla 10. No me sé los números. La 10. estribor-babor. Decidme estribor-babor y yo os digo el número de regla. La 10. Vale, efectivamente, Vero ya aprendió hasta los números. Solo faltaba que no. Y ahora nos queda resolver qué hacemos con el amarillo. Al hoyo. Al amarillo atizarle por la 17. ¿Pero por qué? Pues porque no se ha ido a su rumbo debido. O sea, consideráis que su rumbo No, debido... porque Bueno. es En una puerta no hay, ¿no? La puerta no tiene. Sí, sí hay. Sí hay. Sí hay. Sí. Efectivamente. No, la En regla una puerta 17 no habla nada de puertas. hay rumbo debido, efectivamente hay rumbo debido. Y ahora mi pregunta es, ¿qué es lo que haría amarillo en ausencia de azul para terminar lo antes posible? Pues traslucharse a la línea de llegada, ¿no? Traslucharse. Yo diría que depende, pero Depende. en principio, si no hay otro factor, hubiese trasluchado, hubiese empezado a arribar para trasluchar la posición 4. Exacto. De hecho, en la posición 5 está arribando. Vale, no está orzando para ir a la otra valía. Vale. O sea, Tiene que haber una razón muy poderosa para que su rumbo debido sea el ir hacia la otra baliza. O una corriente del diablo o una... Por ejemplo. Vale, o sea, Efectivamente. en condiciones normales, amarillo Eso. jamás iría a la otra baliza si no estuviera azul. ¿Vale? Por lo tanto, su rumbo debido hubiera sido trasluchar y navegar hacia arriba. ¿Y por qué está forzado a navegar su rumbo debido? Por la regla 17. ¿De acuerdo? Sí. En la posición 4. La regla 17 dice que establecido cuando un barco compromiso adquiere que- derecho de paso a menos de 2 de sus esloras de casco, se compromete con otro barco por sotavento a menos de 2 de sus esloras de casco, que es el caso, no navegará más orzado que su rumbo debido. Y aquí está navegando bastante más orzado que su rumbo debido, porque en la posición 5 tendría que haber trasluchado ya. ¿De acuerdo?
efectivamente Álvaro tenía razón y por lo tanto aquí nos volvemos a cargar a los dos, ¿vale? Amarillo y azul. Se ha quitado el caso, ¿no? Sí. Vale. Ujú. Sí. Vamos a ver. ¿Queréis plantear algún caso a alguien? Yo tengo una pregunta Sí. así reciente, que es si se aplica la 18.4 en una línea de llegada. A ver, pues en una popa dices. Sí, suponiendo que sea en popa, sí. Eso es de lo que estuvimos hablando en Valencia. Joder. Bueno, pero ya ha salido la respuesta, entonces ya. Esa es la question y answer, esa que ha salido. Sí, la sí. 9, la 9 me parece. Bueno, básicamente dice que la 18.4 sí se aplica en una línea de llegada porque no es una gate, porque no es una puerta. Porque no es una puerta. Vale, vale. Bien. Ala, Vale, vale. Entonces se aplica es una curiosidad. olvido del que va a estibor y el que va a babor. Ujú. O sea, porque el caso de Fran ese también, ese no lo tengo, pues menos malo. Si no, Pero no, porque hay material. tenemos mucho para discutir. Sí, efectivamente. Voy a rematar con el otro, con el que va dos a estribor y uno a babor y Orzan y le pega al que va a babor por la popa. Oh. Ese también tiene salsa. Sí. Bueno, aquí estamos otra vez con la regla 18. ¿Veis? Vamos a pasar un obstáculo, una baliza. Entonces, ahora yo me gustaría saber vuestra opinión. Ay, ay, ay. A ver, en la posición 1, ¿qué está pasando? Azul está libre a proa. El azul está libre a proa, efectivamente, y el amarillo libre a popa, y además está entrando en la zona, ¿verdad? Ujú. Vale. Entonces, ¿ahora qué va a pasar a partir de aquí? Déjale usted responder un poco a los demás. Chema. Sí, ya está muy calladito en las anteriores. Ya. No es tan comprometido, entonces amarillo no tiene derecho. No tiene derecho. A partir de ahí en adelante. Y mi pregunta es, ¿por qué no tiene derecho? O sea, yo acepto cualquier respuesta, pero me gustaría que lo razonarais, ¿vale? Porque... A ver, mirad. La regla 18 se divide en varias partes, ¿vale? Dar espacio en baliza. Cuando los barcos están comprometidos, es la A, ¿vale? La 18.2a. Cuando los barcos están comprometidos, el barco exterior dará espacio en la baliza al barco interior, a menos que se aplique la regla 18.2b. Aquí no están comprometidos, por lo tanto, nadie tiene que dar espacio a ninguno. Y nos vamos a la 18.2b. La 18.2b dice, si los barcos están comprometidos cuando el primero de ellos alcanza la zona, ¿están comprometidos? No, ¿verdad? No. Pues entonces, el barco que en ese momento es exterior dará de ahí en adelante espacio interior al barco interior. Vale, no nos interesa. Si un barco está libre a proa cuando alcanza la zona, el barco que en ese momento está libre a popa le dará de ahí en adelante espacio en la baliza. ¿El barco que está libre a proa, entra en la zona? Entra en la posición 3. No en la 1. El que está libre a proa... Sí entra. El que está libre a popa... Sí, entra en la zona, vale, pero el que entra en la zona primero, el primero que entra en la zona... Sí, es el amarillo. Libre a popa. Si un barco está libre a popa cuando alcanza la zona, el barco que alcanza la zona no está libre... Espera. Si un barco está No, al revés. Sí. Al revés. Si un barco está libre a proa cuando alcanza la zona, el que alcanza la zona es el amarillo, ¿os dais cuenta? Y ese no está libre a proa, está libre a popa. Hay una diferencia. No cumple con esto. ¿vale? Con la 18.2b. Entonces, el barco que en ese momento está libre a popa le dará de ahí en adelante a espacio en baliza. Como el otro barco no entra en la zona y cuando el primero de ellos que entra está libre a popa y no libre a proa, la regla 18.2b no se va a aplicar. ¿De acuerdo? Eso es. Vale.
Pero ahora llegamos a la situación 2. En la situación 2, ¿cómo están los barcos? Si apetece una clara, te vas a ir, ¿no? No te vas a ir con temperatura. No. En la situación 2, En la los barcos situación están 2 comprometidos, están efectivamente. comprometidos. Sí. ¿Vale? Entonces ahora, como uno de ellos está en la zona, y además están a más de 90 grados, y a estar comprometidos, ¿vale? Sí. Tenemos que ir a la 18.2a. 18.2a. Tenemos que tener en cuenta una cosa. El barco amarillo va murado a babor, es un barco que se tiene que mantener separado del barco azul, que es un barco que va murado a estribor. El barco azul tiene derecho de paso. Pero el barco amarillo tiene derecho a espacio en baliza, ¿de acuerdo? Entonces ahora, cuando los barcos están comprometidos, el barco exterior dará espacio en baliza al barco interior, a menos que se aplique la regla 18.2b. Como no se aplica la regla 18.2b, amarillo a lo único que tiene derecho es a espacio en baliza, ¿de acuerdo? Espacio baliza, acordaros, era lo que os contaba, es como un pasillo que va desde donde entras en la zona para pasar la baliza de una manera marinera, digamos, ¿vale? Es ese pasillo al que tiene derecho. En la posición 3 siguen igual. ¿Vale? No siguen igual. Ahora amarillo ha trasluchado y resulta que tenemos al barco azul que ha adquirido el derecho de paso por la trasluchada, por sus acciones, por lo tanto, amarillo no tiene que hacer nada para darle espacio. En la posición 3, amarillo traslucha, sigue siendo barco de barlovento, se tiene que seguir manteniendo separado, ¿de acuerdo? Correcto. Ahora llegamos a la posición 4. El barco amarillo, ¿en qué habíamos quedado? Que tenía derecho a espacio interior, ¿verdad? Sí. Afirmativo, sí. Hasta que llegamos a la posición 4. En la posición 4, si os dais cuenta, el barco amarillo ha quedado libre a proa del barco azul. Entonces, ¿ahora qué ha pasado? Con derecho a espacio en baliza, pero también con derecho de paso. No, ya no tiene derecho a espacio en baliza, porque la regla 18 se deja de aplicar. Perdón. ¿Vale? ¿De acuerdo? Se rompe, en ese caso, si se rompe el compromiso, desaparece. Al estar libre a proa, ya no se aplica la regla 18. Y además, adquiere derecho de paso. ¿De acuerdo? La 18.2a se deja de aplicar, pero ahora tenemos una 12. Un barlovento o libre a proa, libre a popa. Ahora tiene que mantenerse separado. ¿De acuerdo? Y llegamos a la posición 5. Y hay contacto. Entonces, ¿ahora qué pasa? Posición 5. El azul golpea al amarillo. Sí. No hay daño. Pues está claro. El azul se tiene que mantener separado porque es barco atrás, ¿no? Libre a Sí, popa. pero tendrás que valorar si la 16 influye. Bueno, la 15 es en la 4, en la posición 4, pero bien, vale. Sí, vale. Y vas de la 15 a la 16 y en todo momento está dando más espacio para que se mantenga separado. Vale, amarillo, cuando adquiere el derecho de paso, aquí ahora al estar orzando, está variando el rumbo. ¿De acuerdo? Entre la posición 4 y la posición 5. Mi pregunta es, entre la posición 4 y la posición 5 que hay contacto y amarillo está alterando el rumbo con siendo derecho de paso, tiene que darle espacio a azul para poder mantenerse separado. ¿Vosotros creéis que amarillo le está dando espacio a azul para mantenerse separado? Sí. El azul puede arribar todo lo que quiera. Claro, efectivamente. Y lo que hace es orzar, no arribar, sino orzar. Incluso manteniendo el rumbo que estaba en la posición 4. ¿Vale? Se hubiese mantenido separado, sí. Exacto. Por lo tanto, conclusión. El azul. Culpable. Pero, a ver, lo que quiero que os deis cuenta con esta regla, con este caso que os he puesto, y es muy importante, es que alguno ha dicho que, claro, que a partir de ahí, como azul es libre a proa, en el momento que amarillo entra en el
ya a partir de ahí el amarillo ya no puede hacer nada, tiene que darle espacio para pasar al azul, pero no es el caso. Porque para que sea Bueno, esto, azul hubiera tenido que estar libre a proa, o sea, dentro de la zona. O sea, el primero que entra en la zona tendría que estar libre a proa, no libre a popa, ¿de acuerdo? O sea, César. Otra cosa, es decir, si en la posición 4 no hubiese quedado el amarillo libre a proa del azul, también hubiese tenido... Entonces seguiría aplicándose la 18.2a, seguiría siendo barco interior. Por eso, pues tendría el amarillo en la posición 5 también derecho a espacio para montar la baliza. Efectivamente. Pero aquí, a ver, lo que os he querido explicar aquí es que la regla 18 se puede encender y apagar, o sea, se puede aplicar y dejar de aplicar a ratos, o sea, que no tiene por qué aplicarse durante todo el rato que un barco está en la zona. Hay casos en los que sí, casos en los que no. En general, pero, César, si cuando el primer barco entra en la zona hay compromiso, entonces sí se mantiene, ¿no? Se mantiene todo el rato. Y si además, si cuando el primer barco entra en la zona está libre a proa, no libre a popa, como es el caso, entonces también se mantendría. ¿Vale? Vale, o sea, vale. Este es el único caso en el que no se mantiene. Bueno, este y algún otro que seguro que hay. Algún otro más raro que tendrás por ahí. Venga, pues. Preguntadme cosas, chicos. César, a ver, una que pasó en una regata, creo que era de Orza, que creo que será respuesta por lo que dijiste el otro día, pero simplemente por comentarla, porque el pollo que se lió en el momento era importante y era, imagínate, 5 barcos en paralelo, sí, de popa, sí, amurados a babor. Vale. Y viene por el otro lado uno, amurado a estribor, de popa también, con derecho de paso. Amurado a babor. 5 barcos, amurados a babor. O sea, dices algo así como esto, ¿no? Sí, todos en paralelo, completamente en paralelo. Iban casi pegando las botavaras y viene uno por amurado a estribor con derecho de paso. Este cabrón, por aquí. Y además creo que está aquí, por aquí. Bueno. No era un cabrón, no, venía con derecho de paso. Bueno, vale. Entonces, este pide agua, el amarillo pide agua al primer rojo, el primer rojo pide agua al segundo rojo, todos van pidiendo agua hasta el último rojo, que el último rojo no ve nada porque le tapan todos los demás y dice, no, yo tengo aquí derecho de paso sobre vosotros. Y no da. Y entonces nadie pudo trasluchar y nadie pudo darle agua al verde. Como estamos aquí en estas aguas, nadie protestó ni pasó nada, ¿no? Pero... Vale. De todos estos, ¿cuál es el barco que tiene derecho de paso? El rojo. De todos esos. El último rojo. Amarillo 1, rojo 4, rojo 1, rojo 2, rojo 3. Rojo 3. Espera, voy a hacer una cosa. Aquí voy a poner uno azul. ¿Vale? Porque así los del medio no van a nada. ¿Vale? Vale. Azul, ¿no? Azul, efectivamente. Aquí viene, vamos a poner este un poco más aquí, digamos, ¿vale? Aquí ahora resulta que para todos los barcos estos hay un obstáculo que es este barco. ¿Se aplica la regla 19? ¿19 cuál era? 19 es un obstáculo. Ahora no es sí, acabamos de estar con ella. Ahora es claro que no es un obstáculo continuo, ¿vale? Se aplica la 19 y entre ellos vale. se aplica entre los de nosotros se aplica la 11. Vale, exacto. Para todos estos barcos hay un barco que es un obstáculo, ¿vale? De todos estos barcos el que tiene preferencia es este. Sí. Azul. Y es obstáculo. Según la regla 19, la regla se aplica entre barcos en un obstáculo, excepto cuando el obstáculo es una baliza que los barcos están obligados a dejar en la misma banda. Cuando se aplica la regla 18 no se aplica, ¿vale? Sin embargo, en un obstáculo continuo se aplica siempre la 19 y no la 18, ¿vale?
dar espacio en un obstáculo. Un barco con derecho de paso puede elegir el lado por el que se pasar el obstáculo. Eso es lo primero. Decide por dónde van. Si decide, si decide ir por aquí, todos por aquí. Sí. ¿Vale? Y si No, decide... pero él... Sí. Sí, vale, o sea, de acuerdo. Pero el caso es que ese no había visto al barco que venía, no, porque se lo tapaban los demás barcos, y entonces el primero, el barco verde se va aproximando y el amarillo se encuentra en un momento en que o traslucha o se lo come. Vale. Vale. Entonces, para trasluchar, ¿qué tiene que hacer? Pues pedir agua al de su estribor que le deje trasluchar. ¿Y en base a qué? Primero, ¿por qué tiene que pedir nada? No tiene que pedir nada. Ahora, mi pregunta es, ¿en base a qué regla puede trasluchar? En base a que tiene un obstáculo que tiene que evitar. Ya, pero... Que es un barco con derecho de paso, ¿no? Pero no hay ninguna regla que diga que tengas que pedir agua para trasluchar, eso para empezar. Bueno, vale. Bueno, pues no le pides, trasluchas, pero te lo comes. A partir de ahí, tiene opciones, o traslucha u orza y se va. ¿Vale? Y pasa por la popa. ¿Vale? Si el barco azul haya visto o no haya visto el obstáculo, quiere pasar por aquí, ¿vale? Por mucho que este quiera trasluchar para evitar el barco, lo que tiene que hacer es pasar por aquí. Y además dar espacio a todos los demás para pasar por ahí. Si el barco este se van todos por aquí y este al final pasa por aquí muy cerquita y estos querían haber pasado por aquí con él, entonces este la ha cagado. Sí, es que o sea, la situación fue evolucionando de momento hasta que al final el verde estaba casi pegado a la proa del amarillo, con lo cual el amarillo realmente no tenía mucha opción de pasarle casi ni por la popa. Al final, pero seguro que 3 esloras antes sin opción. Claro, 3 esloras antes les pidió a los otros para que los otros no sé si eran conscientes o no eran conscientes. Bueno, yo era el rojo anteúltimo, el rojo al lado del azul. Pero tú te das cuenta de que amarillo no tiene ningún derecho a pedirle al otro espacio para arribar, para pasar por ahí. Es que no tiene ningún derecho. Tiene que orzar y irse, porque tiene un barco a sotavento que es un barco con derecho de paso. Entonces lo que no puede hacer es ir contra ese barco con derecho de paso. A no ser que decida darle espacio, que este decida darle espacio y entonces vaya arribando y entonces vayan arribando todos para pasar por ahí. Pero mientras que los demás no lo hagan, este no tiene más remedio que orzar para irse, no tiene otra escapatoria. ¿Entiendes a lo que me refiero? Sí, pero yo creo que orzar no era una opción fácil, ¿eh? Porque ese verde ponlo mucho más arriba en la pizarra y mucho aquí, ahí, un poco más arriba. Vale, aquí, ahí. Vale, y a ver, 4 esloras antes estaría, para que no mover todos estos, estaría aquí, Ya. ¿verdad? Sí, cierto. ¿Y aquí podía amarillo hacer algo? Sí, podía orzar. Vale. ¿Y por qué no lo hizo? Porque le alejaba de la baliza. Pero no porque... Pero tácticamente y con el reglamento, tácticamente lo mejor es intentar ir para abajo. Tras luchar, además. Pero legalmente, si este no altera el rumbo, tiene que preocuparse de que pasen todos por detrás de este. Todos. Por lo tanto, este tiene una obligación exclusivamente, que es orzar. Y no puede pedir espacio para trasluchar, porque eso no existe en el reglamento. Solo existe espacio para virar y cuando vamos orzados. No puede ni pedir agua ni trasluchar. Este infringe. Y al arrastrar a todos para abajo, obliga a los demás a infringir, ¿vale? Y estos todos están exonerados de infringir porque este les ha obligado y al final el que cae es el amarillo exclusivamente. ¿De acuerdo? Vale. Bien. Entendido. César. Bien, un caso parecido. Sí. Sí, salida en la regata del Gallo. Sí. Varios barcos, pongamos que son los mismos 5, en paralelo.
Saliendo de popa. Saliendo de popa, Ujú. evidentemente. Grados a. Amuros al otro lado. Es decir, con la mura del amarillo. ¿eh? La mura del Estribor. Amuraos a estribor. Sí. Vale. Entonces, el extremo de la pizarra de tu izquierda es el muelle. Sí. Obstáculo continuo. Y el amarillo dice, tengo derecho de paso y empieza a orzar a todos los demás. Vale. Puede orzar, pero hasta un punto. Porque cuando Yo te planteo el problema, Jorge. A ver, aquí mi primera pregunta es, cuando están pasando el obstáculo están todos comprometidos, ¿verdad? Sí, sí. Vale, entonces al estar todos comprometidos tenemos que ir a la 19.2b. ¿Qué dice la 19.2b? La 19.2b... Obstáculo continuo, cuidado. Un barco con derecho de paso puede elegir el lugar por el que pasa el obstáculo. Aquí no puede elegir porque solo se puede pasar por un lado, es un obstáculo continuo. Cuando los barcos están comprometidos, el barco exterior dará al barco interior espacio para pasar entre él y el obstáculo, a menos que, desde el momento que comenzó el compromiso, no haya podido hacerlo. Aquí, como el muro está ahí, lo ha podido dar perfectamente. Por lo tanto, este tiene que dar espacio a este tiene que dar espacio a este tiene que dar espacio a este, y este tiene que dar espacio a este. Todos tienen que dar espacio, ¿vale? Si este achucha y uno acaba las piedras, este la ha cagado. ¿Vale? Bueno, de hecho, en esa regata es obligatorio ir con el motor encendido y lo más importante es evitar la colisión. Es algo especial. Hombre, Edu, completamente de acuerdo, pero eso es un caso teórico. Claro. Porque si no nos matamos todos. Yo ya los he visto medio subir por la pared casi. Salga la racha. Es que se dan mucho. Pero hay gente que no tiene claro eso. Es decir, que es que a mí me ha pasado ser el primer rojo el que está a lo del amarillo y estar rozándome el amarillo con una fila de barcos. Ay, dice, joder, oye, que no... Acciones a tomar, dar marcha atrás al motor y dejarle pasar. Ya está. Bueno, sí, pero tienes otro justo detrás, un verde, que tienes justo detrás. Entonces aceleras y le pasas por la proa. Claro, por eso, que le den Otra opción es abrir una botella de champán, meterle en el ojo al patrón de al lado y que con el golpe se vaya. ¿Sabes? Efectivamente, esa es buena. Yo tengo una pregunta en ese caso. ¿Hasta dónde puede orzarles? Chema, que tú no vienes al gallo, no le puede orzar. No. Que no es el gallo, jo, es en el solen. Es en el solen. Para que Azul pueda pasar el obstáculo de una manera marinera. O sea, nudos de viento se puede acercar bastante. Si hay 20 nudos, tiene que darle más espacio. Porque ahí suficiente para que se mantenga separado. Tiene que ser capaz de mantenerse separado todo el rato. Eso es del obstáculo. Tanto de la obstrucción como de los barcos de sota. Tened cuenta que ahí hay piedras y pegas abajo antes con la orza, que no es un muro liso y continuo, ¿vale? Entonces ahí es peligroso. Joder, acordaros de cuál es el Iris. El Iris fue el barco que se quedó sin... Sí. No, el Iris es el que lo pasó por encima La Lai. Pues eso para que Pero veáis. eso fue antes de la regata y era barco despistado. Pero no hay reglas para el barco despistado, como diría César. Barco despistado, en este caso. El pobre Iris, que siempre llega el primero para no meterse en follones, estaba intentando irse a la popa de todos. Vale, a ver, ahí habéis dicho una cosa que yo os voy a hacer una pregunta. Ahí está claro que hubo daños, ¿verdad? Sí. Esto está bastante claro que hubo daños. Entonces, tan claro que fue de siniestro total. Daños serios, quiero decir. Daños de consideración, efectivamente. Y que ninguno protestó, ni quiso hacer la protesta. Se arreglaron entre ellos. Pero ahora ya, sí, me parece bien, si lo arreglo seguro y ya está. Sí. Pero ahora mi pregunta es, en este caso, y en función de lo que dicen las reglas, al barco que golpeó, ¿se le puede descalificar? ¿O a alguno de los dos se les puede descalificar teniendo en cuenta que no estaban en regata? ¿Cómo que no estaban en regata? No, porque me han dicho estaban yendo para arriba, ¿verdad? Uno estaba yendo a la salida que quedaba 20 segundos. Vamos. Bueno, vale. Se les descalifica por la regla 14 y se aplica en la regata más próxima. Eso es. Que hagan, pero que como no salieron. En este caso, si no estuvieran en preparación, ¿vale? Si fuera antes de preparación, en cualquiera de los casos se les zumba al barco que ha causado los daños, ¿vale? En cualquiera de los casos.
Tenedlo en cuenta, que la 14 sí se aplica y la 36 y la 30.4 y la 30.3 y alguna más, y la 30.1 y 32. Si me dejáis hacer un inciso, comentaros que para casos de estos las compañías de seguros cada vez están pidiendo más las resoluciones de los comités de protestas. Las llevan pidiendo toda la vida. Sí. En general. Cada vez más. Sí. O sea que si uno se considera que está perjudicado por otro barco, que presente la protesta y que la gane. Aquí hay un problema de seguros en regatas. Sí, aparte de lo que dice Y cada vez Tomás, más. tenemos otro problema ya que es un día capitanía y todas estas cosas que hay que presentar un informe. ¿Vale? Porque ¿qué pasa hoy en día? Que todo es público. Ese vídeo, ese golpe, a las 15 minutos lo había visto todo hecho. Estaban todos los teléfonos grabados. Por lo tanto, pues hay llamada de salvamento marítimo y de lo otro. Y al final, pues en este caso salió con el tema de que, bueno, pues a los 10 segundos tenía una neumática, se le acompañó al barco y hasta tierra y no hubo ningún peligro. Pero sí es más lógico que se hagan las protestas para que no haya problemas en ese sentido. Al propio organizador también puede ser, ¿eh? Sí, también puede, pero vamos, ya por otras razones. O sea, ya más por temas administrativos que por temas legales, digamos. O sea, por temas de reglamento. Sí, pero es que Deportivos. Sí, deportivos. la administración cada vez se mete más en todos estos temas. Ya fíjate ahora con el estado de alarma. Sin comentarios. Bueno, señores, Sin comentarios. hemos tirado aquí ya una horita, casi 2 horas. Hora y media más largas. Nada, sí, en un principio a las 8 era la hora de corte. Como hemos empezado a menos cuarto, ¿queréis preguntar alguna cosa más? Pues darte las gracias, César. Tengo más casos, o sea, que ya, ahora, si queréis, espaciamos un poco más esto, o si queréis, seguimos, como vosotros lo veáis. Y lo que os prepararé es algunos casos más. Oye, una pregunta quiero hacer. Sí, pregunta. Una pregunta. Cuando estamos navegando en el Abra y los barcos se acercan mucho a la galea el día de mal tiempo, ¿en qué momento puedes pedir agua porque te estás metiendo en zona de rompiente de olas? Cuando consideres que es peligroso. O sea, en el momento que consideras que es peligroso. A lo mejor tú sí y el otro patrón no. Entonces, ¿se considera obstáculo una rompiente? ¿En qué criterio seguís? A ver, es que eso es complicado. Es complicado. Sí, por eso te lo pregunto. O sea, Porque más de una vez pasa que cuando los barcos salen hacia el cajón y dan el bordo por la galea, algunos se meten mucho en la ola, que casi es rompiente en esa zona, y otros pues achuchan más. Entonces, ¿en qué momento puedes pedir agua porque quieres virar y salir de la rompiente? A ver, agua no puedes pedir nunca. Lo que puedes hacer es arribar, en todo caso, y diciendo que tienes un obstáculo, ¿vale? Entonces, lo que sí puede pasar es que el otro barco diga que no y te meta hasta las piedras, y entonces, si al final resulta que no pegas, pues el otro tenía razón. Y si pegas, pues el otro lo ha cagado estrepitosamente. Pero, a ver, el sentido común tiene que funcionar. ¿Entiendes a lo que me refiero, no? O sea, vamos a ver. Hombre, y la seguridad, ¿sabes lo que te digo? Lo que te está hablando Juanma es un tema de seguridad, porque donde hay esa rompiente hay una roca al lado. Pero también nunca sabes si son 50. Mira, Peñapiloto nadie sabe dónde está, por mucho que nos empeñemos. Y si puedes pasar a 2 metros y no tocar, o puedes tocar. Entonces, al final, por seguridad, creo que todo el mundo, cuando uno le pide agua llegando a una rompiente, a una ola, debería de darle el agua. Luego, si quiere, que proteste. Estoy de acuerdo, pero también es cierto que tú puedes ir hacia Peñapiloto, no enterarte, pegarle una hostia con un barco al lado y el otro que pase y decir, ahí va, me he pegado por culpa de este. Pues no. ¿Entiendes? Peñapiloto mide 3 metros de largo por 3 de ancho. O sea, y entonces, si pegas tú, mala suerte. Pero si tú no... ¿Cuánto has dicho? ¿Cuánto has dicho? 3 por decir, no lo sé. O sea, 5 por 1. 1 por 1. O 1 por 1, me da igual. O sea, no, te he dicho 3 por 3, te he dado una medida, me da igual. Es muy pequeño, básicamente. O sea, lo que te quiero decir es que puedes pegar o no, pero si tú vas navegando por ahí, que son aguas claras, y de repente el Peñapiloto está hundido, porque hay veces que se ve, y le pegas, y dices, joder, ¿ha sido por culpa de este o no ha sido por culpa de este? ¿El que llevaba Sotavento? ¿O el que llevaba Barlovento? O sea,
es que es lo que te digo. O sea, ahí le pegas y ¿a quién le vas a echar la culpa? Simplemente se han arriesgado los dos. Han jugado la ruleta rusa. Por eso, y a los organizadores no nos interesa que se arriesgue. No, ya, porque lo que hay que hacer es limitar las áreas. Entonces, decir, aquí no se puede entrar. Y marcar un obstáculo continuo, que las instrucciones de regata pueden decir hasta tanta distancia de él para adentro no se puede navegar. Pero mientras que haya una limitación, la limitación es una eslora del obstáculo. No es ni una eslora del obstáculo. No define una distancia del obstáculo a partir de la cual tenga que actuar el otro barco. Entonces, le tiene que dar espacio. Tú, por ejemplo, en Gijón, cuando tienes nordeste, que ya lo has visto 1000 veces, consiste en que tenga más huevos y se acerque más a la piedra, sale otro viento y funciona, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo funciona el tema? Bueno, ¿hasta dónde se tienen huevos o no? Búscale a mi Pedro. Y entonces iba Juanma también cuando bajaban en popa a 8 nudos y pegaron contra una piedra. Pero es así, lo que pasa es que al final a ti como organizador o como comité, joder, no te interesa que fuercen tanto, porque siempre puede haber un percance, y, de hecho los hay de vez en cuando. No discuto la organización, hablamos del libro, pero estoy de acuerdo contigo, ¿vale? Yo estoy de acuerdo contigo. Y Juanma, igual un tío dice, es un acojonado y a 200 metros del sitio peligroso te dice que te tienes que ir, o uno que es un lanzado y te mete hasta 20 metros por dentro de donde te debías de haber ido. ¿Y dónde? En función de la ola, porque ya sabes que cuando no hay ola puedes pegarte a la piedra y cuando hay ola pues te tienes que mantener bastante separado porque la rompiente es muy larga. No, es que eso me ha recordado que en el Solen, que ha comentado Tomás, pues los barcos navegan casi por encima de la arena cuando hay corriente en contra. Sí, claro. Y buscan el mínimo calado. Entonces, ahí todos están jugándosela y habrá momentos que tendrás barcos a sotavento y no te dejan salir de la playa. Pues si yo no dejo de estar de acuerdo, pero es que el que te la has jugado eres tú para meterte ahí. No, se la van jugando toda la flota, porque todos van con un palmo de agua, pero bueno. Ya, pero no sé en qué momento el que consigue entrar más es el que sale primero en el siguiente bordo. Está clarísimo. Claro, sí. El problema es que también donde dices tú que ya necesito quitarme de aquí porque pego. O sea, el otro te puede decir, oye, joder, pues quítate que ya me pongo yo en tu sitio. ¿Sabes? O sea, que es que ahí... A ver, todo es que es tan subjetivo esto, o sea, concretamente esto es tan subjetivo. Porque aquí yo estoy, o sea, administrativamente no es interesante. Para el club lo más interesante es decir, pasada esta línea, nadie puede entrar entre la punta, por ejemplo, de Punta Lucero y Peñapiloto, o la rompiente que sale hasta donde está Peñapiloto. Pues, o sea, si la organización te limita a una zona, en cuanto te metes ahí, la has cagado, porque te estás metido en un obstáculo continuo. ¿Vale? Si has obligado a un barco a entrar ahí, la has cagado, porque le has obligado a entrar en un sitio que no le puedes obligar. Pero si no hay nada definido, hasta las piedras, sin que pegue. Pero eso pasa como en los muchos se meten hasta las piedras y se quedan en las piedras sin tener ningún barco que les impida virar. O sea que... Ya, por eso, fíjate. Es muy relativo. ¿No fue uno que se quedó varado en la arena? Claro, es que y se metió el solo, o sea, ahí no es obstáculo para virar. O sea, por eso te digo que eso, a ver, el sentido común manda, ya os lo digo. Y de cara a la organización no puedo deciros otra cosa que no os portéis mal. Venga, ¿alguna duda más? Pues nada, señores. Bueno, César. Cuando abordemos ya nos juntamos. Pues César, muchas gracias. Muchas gracias. Oye, una pregunta que habéis estado comentando antes que estaba sin altavoz. Cuando habéis hablado del accidente, del abordaje que hubo en el Gallo, yo entiendo que en ese momento no se aplican las reglas de regatas porque los dos barcos iban a motor. Se aplica el RIPA, puro y duro. Entonces la organización de la regata no tiene nada que ver. Espera, si están después de la señal de preparación. No, estaban los dos con el motor en marcha. Pero ya lo sé, pero es que las instrucciones de regata dicen que tienes que estar con el motor en marcha toda la regata. O por lo menos el tramo de la ría. Te obliga a estar, las instrucciones de regata te obligan a estar con el motor en marcha. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no están con el reglamento de regatas a vela. Porque las instrucciones de regata... Aunque vayan con el motor en marcha, ¿eh? Sí. De toda la vida con el motor en marcha y evitar la colisión es lo más importante, siempre.
Lo único, la duda que tenía yo, lo que había entendido es que un barco estaba yendo para allá y pensaba que era antes de la señal de preparación. Entonces, en ese No. caso, al no estar en regata, mi pregunta era si se aplicaban las reglas habiendo habido daños de consideración. Para la tensión del comité fue 20 segundos antes que el otro quería cruzar en la línea contraria, o sea, quería subir y los otros estaban saliendo y bajando con un día complejo con rachas. Rachas del sur. Sí. Te digo que hubo ese choque, pero hubo otro barco que llegó a subirse medio metro por la pared y el tío le daba la caña y no soltaba, pues class 8, y el tío no soltaba la mayor y le pegué 30 gritos hasta que soltó la mayor y salió, pues eso, pues subiendo un metro por la pared y salió, pero vamos, o sea, esos son los cosas que te encuentras en estos días, ¿no? Casos divertidos. Toda la vez, la salida, el barco en movimiento, uno chocando, el otro por la pared, pues bueno, ya sabes. Pues nada. Disfrutando, ¿no, Eduardo? Disfrutando. Me he guardado algunos casos, o sea que ya dentro de cuando sea ya vamos viendo más cosas, ¿vale? Y si queréis un caso, lo dibujáis o lo planteáis y lo vemos también, ¿vale? No hay ninguno. Prefiero que me pongáis vosotros, porque los míos son de laboratorio, digo yo. Muy bien. Gracias, César. Bueno, Gracias, César. pues muchas gracias, César, Gracias. y hasta la próxima. Cuidaros Edu, todos. Edu, ¿te puedes quedar un momentito? Sí, sí. Te comento una cosa. César, nos vemos. Gracias. Vale, un abrazo a todos. Chao, chao. Adiós. Gracias. Bueno, hasta luego. Adiós, César. Lo malo es que se queda grabado todo, Tomás. Ah, joder, pues, Tengo que detener la grabación, a ver. pues detén la grabación y luego hablamos. Joder. A ver si se van a enterar todos.